creo que el logro más importante que hemos alcanzado este año es consolidar por lo menos el paso de haber adquirido el kit electoral para nuestra propuesta, dentro de varias propuestas, la del proyecto de candidaturas independientes en los procesos electorales nacionales. Por más que haya un partido, sea de izquierda, de derecha o de centro, o lo como se llame, mientras que no se elimine clave primario de la corrupción y la mafia, no van a dejar a ningún partido político, por más que sea nuevo e independiente, gobernar en el Perú. La gran pregunta que nos planteamos en Visión Social desde hace tiempo es vacancia, y después de la vacancia, ¿qué? ¿Cómo me pueden decir a mí que hace 3 años atrás el Perú estaba en tercer lugar con 4,5 del PBI y la población seguía siendo pobre? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Todos estos problemas, la que la siente y la que le viven realmente son la gente del pueblo, la gente que están ahí en los cerros, la gente los más humildes. El tema que vamos a tratar esta noche es una revisión de la situación sociopolítica del Perú durante el año 2021. Y como es el último programa de este año, porque en diciembre estamos pensando en tomar un descanso después del esfuerzo de varios meses, a menos que haya alguna circunstancia especial que nos obligue a hacer un conversatorio porque lo consideremos estrictamente necesario, entonces haremos una excepción, pero mientras tanto, esta noche, la revisión del 2021 y los pronósticos para el 2022. A ver, vamos para adelante. Año 2021, prácticamente yo puedo comentar que por algunos problemas personales, el Grupo Visión Social suspendió un poquito sus actividades en los primeros meses para que yo pudiera atender esos problemas. Cuando de repente, el concepto principal era: no importa mucho quién gane las elecciones porque íbamos a seguir en más de lo mismo hasta que no se cumplan por lo menos los dos primeros objetivos del Grupo Visión Social, que son organizarnos como sociedad civil y construir una agenda, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ¿qué más podemos hacer? Que sigan las cosas para adelante y que venga lo que sea, porque no tenemos mucho que hacer al respecto. Cuando de repente el 21 de abril se dio la primera vuelta, en lo particular para mí muy desagradable, honestamente no asistí a votar porque consideré, y eso lo he dicho en varios conversatorios, de que creo que es una idea que compartimos, ¿no? Si no la compartimos, no tiene mucho sentido nuestra presencia en el Grupo Visión Social. Es uno de los conceptos básicos. Ninguno de los 18 partidos políticos que estaban registrados en ese momento y que quedan registrados aún ahora tienen una oferta electoral, tienen una oferta política que pueda representar una esperanza para el Perú. Aunque algunos peruanos se han dejado llevar o han cifrado sus esperanzas en algunos, desde partidos políticos, desde los que se habla palabras tal vez no muy bonitas, pero que por lo menos pretenden identificarse con el sentir de la mayoría de los peruanos. Pero pasado el 21 de abril, los resultados de la primera vuelta dieron que pasaba a segunda vuelta Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y hubo una reacción muy grande de la gente inclinada hacia el voto nulo, pero inmediatamente salió Fernando Tuesta Soldevilla a decir que que no tenía sentido votar nulo, porque si se votaba nulo, se iba a anular solamente la segunda vuelta electoral. Y entonces muchas personas allegadas me invitaron a reactivarnos y trabajar para impulsar el voto nulo, para evitar lo que está pasando justamente en estos momentos en el Perú. Y dedicamos varios meses y mucho esfuerzo a impulsar el voto nulo. Tal como se preveía, era una alta posibilidad, no logramos consolidar el voto nulo en el 67%. Nosotros sabemos que es muy posible que si hubiera alcanzado el 66.67% de voto nulo, seguramente el Jurado Nacional, como ha infringido otras normas, también hubiera infringido esa y hubiera dicho que solamente se repetía la segunda vuelta y que iban
a este balotaje nuevamente Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Hablando de infracciones del Jurado Nacional de Elecciones, durante el proceso electoral se infringieron varias normas, pero las dos más importantes son la infracción al artículo 179, que dice que el Jurado Nacional de Elecciones se compone por 5 miembros. No voy a extender el detalle, pero se llevó adelante una elección con 4 miembros solamente. Y el artículo 111, que señala que se presentan en cada plancha un presidente y 2 vicepresidentes, y en el caso de Pedro Castillo se le admitió con un presidente y una vicepresidente, porque el segundo vicepresidente, Vladimir Cerrón, quedó tachado porque está sentenciado por delitos de corrupción. Y no subsanó en el plazo de 3 días que tenía después de la tacha, y el Jurado Nacional de Elecciones le permitió pues seguir adelante, y ahora tenemos inconstitucionalmente un presidente que solamente presenta una vicepresidente en su plancha. Después de eso hemos seguido trabajando en el proceso de organización de la sociedad civil, hemos estado expresándonos conforme hemos podido. Creo que el logro más importante que hemos alcanzado este año es consolidar por lo menos el paso de haber adquirido el kit electoral para nuestra propuesta, dentro de varias propuestas, la del proyecto de candidaturas independientes en los procesos electorales nacionales. Y creo que también es importante, aunque es una cuestión mucho más difícil, haber consolidado la otra propuesta en una sola propuesta, otro proyecto de ley, que es el proyecto de ley de participación ciudadana, visibilización del voto nulo y legitimización de las elecciones, ¿no? De las candidaturas, ¿no? Que incluye algunos temas como que el voto nulo no necesite 66.67% para que se anulen las elecciones, sino que lo lógico es que se anulen con 50%. Incluye la aprobación de reformas constitucionales por referéndum, incluye la revocatoria de presidente y congresistas, entre otros. Creo que ese es un resumen, y bueno, eso es en cuanto a los acontecimientos del año 2021, y bueno, en cuanto al pronóstico para el 2022, qué incierto, ¿no? Ahorita se está llevando adelante una moción en el Congreso para vacar a Pedro Castillo. Nosotros como Grupo Visión Social estamos trabajando en expresarnos en el sentido de que lo correcto no es, el Congreso no tiene autoridad moral para vacar al presidente, más allá de que el presidente se merezca que lo vaquen por la serie de irregularidades que se han cometido durante su gestión. Pero lo que corresponde a la hora que el Congreso no tiene esa autoridad moral, y menos la congresista que ha presentado la moción, lo que correspondería sería un acuerdo político que permita llevar adelante justamente la reforma constitucional, de que se reconozca el derecho a la revocatoria de presidente y congresistas, para que se realice un referéndum revocatorio y que seamos los peruanos los que decidamos quién se va y quién se queda. Yo, para no extenderme mucho, creo que ese es el resumen. Bueno, adelanto que mi percepción es que mucha gente, yo digo, ¿no? Mucha gente cree que este es un globo de ensayo, y yo me inclino a pensar que este no es un globo de ensayo. Yo creo que le han hecho creer a la mayor parte de la gente para evitar las reacciones y actuar en condición de operación sorpresiva, que más bien hay una aparente falta de voluntad para la vacancia, pero que a la hora de la hora, cuando menos nos esperemos, va a ser un golpe sorpresivo y decisivo, y sí van a vacar al presidente. Pero sí me alegra el hecho de que esta situación por lo menos ha servido para introducir la idea de la revocatoria en muchos peruanos. Con eso termino. Yo, sin ser socióloga, pero he tenido un curso en la universidad, Sociología de la Comunicación, y eso me ha servido bastante. También he estudiado un poco de filosofía, y también me permite tener un criterio, un sentido común, una opinión, un comentario, y sobre todo, como soy peruana, sé bien peruana, pero no soy gallina, ¿no? En ese aspecto quiero que tengamos un poquito de premura, porque acá en el Perú, como te ven, como te vistes, te maquillas, te peinas y tú hablas, te tratan así en el Perú. Así es, sinceramente. Así que cuando uno va a hablar a alto nivel, hacerlo con
¿cómo se dice?, con elegancia, y si uno baja a primaria por decir otra cosa, pues ahí también se acomoda al sistema de comunicación. Pero a lo que voy es lo siguiente: por más que haya un partido del pueblo que ha sido mayoritario inicialmente de Castillo, yo no estoy en pro ni en contra, solamente soy en forma dirimente, puedo opinar, puedo tener objetividad, neutralidad, y lo que yo voy a es algo muy importante que quizás puede ser consensuado entre todos los que estamos acá presentes y más allá también de las aulas de ese interview. Pero lo que voy es lo siguiente: por más que haya un partido, sea de izquierda, de derecha o de centro o lo como se llame, mientras que no se elimine clave primario de la corrupción en la mafia, no van a dejar a ningún partido político, por más que sea nuevo e independiente, gobernar en el Perú. Es más, van a hacer lo que están haciendo en este momento, una desestabilización a nivel gubernamental, y no están dejando trabajar a ninguno, porque sí, dicho sea de paso, con toda la falencia, con todos los errores, con todos los defectos que tenga Castillo, por más que sea esos 3, 4 defectos, la mayoría, bueno, la cúpula, se puede decir la cúpula, de los capitalistas, que son pocos los ricos en el Perú, en este caso que nos compete, no va a poder progresar ni ganar lo que dice el pueblo. El pueblo puede ensañarse, puede dar sus marchas, dar su reclamo, sus denuncias ante la situación política que estamos viviendo, y eso lo que me da a mí es como decir, te voy a hacer una analogía, ya que todos somos hemos participado en la universidad. Es como decir, ustedes se pondrían un terno nuevo en cuerpo sucio. Por supuesto que no, ni yo tampoco, ni uno vestido en cuerpo sucio. Tiene que uno hace para estar bien puesto la visión externa del cuerpo, ¿no?, y de la persona. Así es el Perú. El Perú no se puede gobernar mientras que esté dentro la corrupción y las mafias, que yo el año pasado, en agosto, he detectado una mafia, una corrupción en el Minsa, simplemente con un solo llamada para ocultar un tema, y por ese tema jalé la pitita, como dice el dicho, y se desató toda una serie de corrupción y mafias que se llegaba. Quise hablar con la Macetti, hasta ahí también me obstaculizaron el paso. Entonces, yo he tenido mis redes sociales, grabación de por medio, pero se puede poner en tela de juicio de eso, y levantar los medios de comunicación, porque tienen que tener una razón, un fundamento, una prueba. Pero hay que hacer el proceso en la Fiscalía de acá de Carnaval, por mi casa, en penal, y eso tiene un proceso. Ojo que en todo sitio, pues, PJ, Fiscalía y todas esas cosas, hay gente proba y gente mala, hay de todo. Hay que solamente elegir a quien corresponde y a quien te demuestre que es probo, ¿no? Entonces, es más, cuando yo supe de que había en el MINSA, desde allí, en todo el sector público, y por supuesto que también en el sector privado, hay mafia y corrupción, hay bastante. Es enorme lo que yo nunca pensé que iba a descubrir, y tengo pruebas. Entonces, me pusieron un reglaje en mi casa. Había un sujeto que estaba con su mochila, todo su cochino, entonces yo le seguí, no sé cómo fue mi ímpetu, y no percaté que si podía hacer daño, y le seguí, y le habían dado 100 soles para que compre una torta de él mismo, y se fue a Villa El Salvador a tomar su carro. Después me cortaban la luz, pero como tenía gente de arriba, de Luz del Sur, me lo reponían la luz al toque. Sedapal, me quitaban el agua por mi zona solamente, pero como yo tenía mis 2 millones acá en mi cuarto, no me tenía, ni me atañe tampoco en este momento, porque yo soy mi provisora. Después, creo que me habían hackeado mis contactos, porque mi internet, habían puesto nombres de personas que yo conozco, que nunca le he dado mi clave, y al dar mi clave, ya sabían cómo hackear, qué cosas estaba haciendo, qué tipo de documentación estaba yo haciendo. He pasado a la madre morena, señores amigos, pero así con todos no me eximo. Yo no temo a la muerte, no temo a la enfermedad, porque a mí no me va a dar. Estoy sanita, bien completa, me ha hecho mi chequeo todos los años, mis análisis, estoy sanita 100%. Además, como estoy con Dios, yo soy una persona muy católica, por más que ese catolicismo esté todo plegado de también mafia y corrupción, también, por supuesto que ahí también hay mafia y corrupción, lo hay, por supuesto, pero yo soy una persona que soy demagoga,
ni cucufata, ni hipócrita. Yo rindo culto a Dios y sirvo a mi prójimo como a mí mismo. Como haciendo un pequeño semblanza y un pequeño comentario de lo que has hablado y te lo he también a los demás amigos de este MIT. Gracias. Gracias a ti, Luis Miguel. Bueno, sí, efectivamente, le doy la razón a Susana en el sentido que la corrupción es la madre del cordero. Todo lo que hemos vivido en el 2021, yo me remontaría para hacer un recuento de 12 meses hasta noviembre del 2020, en el momento en el que se da la vacancia de Vizcarra, asume el poder interinamente Merino y posteriormente, bueno, prácticamente asume Sagasti, que es el que lleva a cabo cumplir con lo que ya estaba convocado, el proceso electoral. Hay una concordancia entre lo que ha señalado Susana acerca de los grupos de poder y la corrupción, que muy bien lo ha definido Ítalo en un video de YouTube acerca del contexto político actual del Perú, en el que tenemos que reconocer que por encima del poder político está el poder económico. Y en este momento es ese poder fáctico, ese poder económico, el que agazapado pretende tumbar a un gobierno. No sé si está correcto usar el término legítimamente electo, porque existen una serie de sombras, una serie de sospechas que no se pueden demostrar, pero que hacen pensar a muchas personas, y entre las personas que piensan esto también me encuentro yo, que Pedro Castillo no iba a pasar a la segunda vuelta. Ni siquiera Keiko iba a pasar a la segunda vuelta. Todos los pronósticos, todas las encuestas y todos los estudios estadísticos que se estaban realizando, no solamente los que se publican y se publicitan tremendamente en los medios de comunicación, sino también otros estudios que se realizan de manera privada y que se comparten a nivel de redes sociales, señalaban que el candidato fuerte que iba a pasar de todas maneras a la segunda vuelta iba a ser Johnny Lezcano. Ahora, ¿quién iba a acompañar a Johnny Lezcano? Estaba entre López Aliaga y Hernando de Soto. Keiko estaba todavía al principio incluso por detrás de Verónica Mendoza, en sexto lugar, si no me equivoco. No tengo el dato exacto, pero los que se proyectaban con mayores posibilidades de pasar a la segunda vuelta eran Lezcano, López Aliaga y Hernando de Soto. ¿Cómo ha llegado Pedro Castillo con Keiko Fujimori a la segunda vuelta? Existe una hipótesis interesante, un poquito conspiranoica de repente podrían decirle, pero esta hipótesis plantea que es Fuerza Popular quien financia de manera corrupta a través de Vladimiro Montesinos y sus tentáculos, sus secuaces, financia pagarle a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y ellos reciben un dinero, hipotéticamente hablando nuevamente, para que pueda entrar Keiko, pero no midieron que al poner a un profesor rural humilde con el que la mayor parte de la gente del Perú, que no vive en las ciudades, la mayor parte de la gente del Perú no está en Lima, ni particularmente en Miraflores, San Isidro o La Molina, ¿no? La mayor parte de la gente vive en los conos, en los cerros, incluso en Lima la mayor parte de la población está ahí, y ni qué decir en provincias, ¿no? Las zonas urbanas de élite albergan muy poca población en comparación con la población que está amontonada, apiñada en los conos, en los cerros. Entonces no midieron las consecuencias. La gente se identificó con este profesor rural, según esta hipótesis, repito nuevamente, y resultó siendo elegido. Ahora están desesperados los representantes pues de esa, vamos a llamarle así, oligarquía del siglo XXI, y están desesperados porque verdaderamente es un caos
este desgobierno en el que se ha sumido el Perú, y ellos mismos están pronosticando y dándose cuenta en qué medida va a ser la debacle y que les va a traer consecuencias económicas, financieras muy adversas. Entonces están desesperados y tienen sí o sí que sacarlo del camino a Pedro Castillo. La gran pregunta que nos planteamos en Visión Social desde hace tiempo es vacancia, y después de la vacancia, ¿qué? O sea, ¿qué cosa es lo que va a venir después de la vacancia? Este Congreso se supone que critica la falta de estabilidad que ocasiona este gobierno, pero una vacancia va a traer más falta de estabilidad aún. Para pasar ya a lo que es el pronóstico del 2022, sea que se dé la vacancia con un golpe relámpago, ¿no?, de votos que consigan para realizarlo en el Congreso, o sea que no se consiga la vacancia, igual la proyección del próximo año 2022 es muy adversa, tanto en el aspecto político como en el aspecto económico, y con eso termino mi participación en este momento y en esta etapa. Ok, Luis Miguel, muchas gracias. Por favor, Ernesto. Amigo, buenas noches. Yo sí voy a ser muy cortito. Lo que dijo Susana, la problemática que ella tiene o tuvo, eso viene hace 30 años o 40 años en el Perú. Que no haya sido visible para muchas personas, sí. Yo viví en el Perú muchos años, hasta los 30 años, vi muchas cosas iguales o peores que pasó Susana. Graficando lo que pasó antes y lo actual, lo que dijo Susana es claro. Mientras no acabe la corrupción en el Perú, va a ser imposible. La corrupción en el Perú es como un elefante blanco que está atestado en todas las instituciones del Estado, y va a ser difícil que llegue un presidente, llegue X persona y lo pueda cambiar. Lo que dice Luis Miguel, mucha razón. La derecha nunca va a permitir que llegue alguien a cambiarle las reglas del juego. Hay mucho dinero en camino, lo que es poder político y poder económico. No va a ser posible. Muchas veces lo dice también Ítalo, lo plantea. Entonces estamos encerrados, el pueblo que somos mayoría, encerrados por 5, 6 o 20 personas que nos dominan, y muchos indios o caciques, por decir el nombre, mucha gente subalterna que se adhiere simplemente por un sueldo o un valor o una especie de nombrarlos. Es ahí que mientras tengamos personas que no piensen en el Perú y tengan poder mediático en el país o en el gobierno, no vamos a salir de esto. Castillo quiere hacer muchas cosas, se eligió como esperanza, no esperanza, pero Castillo es una piedra en el zapato para la gente de dinero en el país. Por más que digamos que queramos hacer, no lo van a dejar funcionar a Castillo. Va a ser imposible. Entonces, si ahora lo quieren vacar, es porque muchas personas de muchos intereses económicos se van a ver afectados. Y como en el Perú, más puede la gente con dinero y más gente se puede comprar, van a pasar muchas cosas. Lo que nos viene el 22 es muy incierto, demasiado incierto, hacer una cronología a ver qué va a pasar. Desde mi punto de vista, solamente esperar que pasen y veamos cómo vamos a avanzar, porque después más de eso, mientras no se corte la corrupción y no haya civismo en el Perú, y nos tiren al abismo como simplemente ganado al abismo de ignorancia, eso vamos a llegar. Y cada día se ve más, no cambiamos. ¿Cómo me pueden decir a mí que hace 3 años atrás el Perú estaba en tercer lugar con 4,5 del PBI y la población seguía siendo pobre? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? La realidad es que se ven en los países, se ven en el Perú, se ven en Chile. La realidad es que uno no sabe, la conocí este viernes, muy atroz. Entonces, mientras haya corrupción, no vamos a avanzar nada. Vamos a seguir siempre los mismos. Y siempre seamos los mismos que nos gobiernen, seamos los mismos que están en las listas para ser presidentes con presidentes y ya el Congreso, vamos a ser los mismos. Luchemos por lo que se dice, lo que tenemos que hacer con Ítalo, la revocatoria. Susana. Estoy de acuerdo con Ítalo, con Luis Miguel y sobre todo con Ernesto. Es difícil eliminar la corrupción en las mafias, pero no imposible. Nada más. Excelente, Susana. Wilfredo. Bien, compañeros, muy buenas noches. Y bueno, un gusto, tengo un problema con la cámara, un gusto conocerle a la compañera Susana. Buenas noches, Luis Miguel, Ernesto, Ítalo.
De verdad, bueno, una alegría también a la vez, ¿no? Una compañera más del grupo. El tema de Castillo, como ya creo que en los conversatorios anteriores y siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, yo también ya comentamos ¿no? En los conversatorios anteriores, pues la realidad es pues que hemos visto, quizás nos hemos identificado, ¿no? Porque era una persona, ¿no? Como nosotros, provinciana, una persona quizás ¿no? Que ha venido que conoce quizás nuestra realidad, pero en ese punto quizás no nos hemos equivocado, pero lo que nos hemos equivocado es pues no hemos podido averiguar un poquito más qué tanto es la capacidad que tiene. En ese punto es donde no hemos poquito más poder haber visto en Castillo, pero la verdad también es que en la segunda vuelta nos quedaban las únicas dos opciones: la corrupción y dentro de eso también no el profesor, ¿no? Uno por la honestidad, por una persona de campo, de repente viendo que de alguna manera podría haber un cambio, ¿no? Pero con la otra persona ya conocíamos su trayectoria, obviamente que no encontrábamos ninguna solución con ella, entonces hemos optado por el profesor. Pero bueno, al final de todo esto, la realidad es pues, así como lo dijeron todos compartimos creo la misma idea. Vivimos pues en un país lleno de tanta corrupción, lleno de personas pues no metidos en la mafia, en diferentes temas de corrupción, y a veces destrabarlo. Yo sé que Castillo tiene las intenciones, ¿no? Yo sé porque no se ve que quizás como provinciano, o yo también lo siento, que puede tener algunas intenciones, pero luchar con esos gigantes es un poco complicado por el bajo conocimiento que tiene. No conoce quizás no la parte política, nunca ha sido pues nunca ha trabajado en lo que es asuntos políticos. Obviamente que está perdido, pero ahora la tarea de nosotros como personas que hemos apoyado también nos sentimos de alguna manera decepcionados y preocupados, pero esa es la verdad, ¿no? La población también a veces conversando se manifiesta, ¿no? Que no nos ha traicionado, pero la verdad no es eso, sino la verdad es que no sabe, no la ha traicionado, sino que no sabe, ¿no? En ese punto nos hemos equivocado. Y bueno, pues no, ahora el propósito para el 2022 creo que era una de las preguntas, ver pues qué pasa en todo esto, y de repente ojalá que todo esto se solucione y ver pues no qué cosas mejores nos vienen como nosotros como visión social, porque nosotros nos enfocamos pues de repente, nosotros no vemos la derecha ni la izquierda, siempre hemos dicho que nosotros estamos en centro. Si nuestras propuestas pues obviamente está de acuerdo a lo que la población de repente pide, ¿no? Porque sinceramente yo como dirigente de pueblo también veo la realidad que es un poco complicado en los conos, en los cerros, la gente más humilde, como ya se le ha dicho en los conversatorios anteriores, es bien crítico la situación, y ahora peor con la situación actual del gobierno, el tema del alza de los víveres y los combustibles y etcétera, es bien complicado para la gente del pueblo. Entonces estos problemas, la que la siente y la que le viven realmente son la gente del pueblo, la gente que están ahí en los cerros, la gente los más humildes. Yo sé que las personas pues no, de alguna manera que tiene un recurso todavía no al menos suficiente, ellos le están pasando bien, pero la gente de recurso bajo siempre lo están pasando un poco mal, y todo pues la verdad, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? La verdad es los políticos, las autoridades que entran solamente entran, creo, para beneficiarse ellos, pero no más para beneficiar a esa gente que realmente los necesita. Pues frente a eso, yo creo, por lo que he visto, ya tengo tiempos acá en el grupo Visión Social, veo que sí hay una preocupación frente a eso. Ojalá que esto Dios nos ayude, ¿no? Para llegar al punto y poder lograr los objetivos que nos proponemos como grupo, ¿no? Porque ese es creo que nuestra preocupación, y yo también justamente he visto ese sentir, y pues ahí es donde di mi compromiso, ¿no? Y ahí estamos dándole, como dice, lento pero seguro. Yo sé que Dios también va a estar del lado y vamos a avanzar en el punto, proyectarnos, ¿no? Para el 2022, qué cosas mejores nos viene, compañeros, a todos. Yo creo que eso sería mi comentario en este espacio. Sí, solamente es un 5 nada más. Mira, a pesar de todas sus valencias, el presidente Castillo es el menos corrupto que los demás. Y segundo punto, que lo que me ha agradado nada más de él en este momento es que ha dicho que el gas no puede estar en manos extranjeras, tiene que estar en manos peruanas, así como lo hizo Evo Morales, y así como lo hizo de repente otro
país que tiene una producción de recursos naturales del agro o de algo que tiene que ver con otro recurso natural. Y eso es lo que debería apoyar el pueblo a ese punto, porque yo creo que lo inició Bellido y después cuando le desertaron, el cargo ya lo ha tomado como prioridad el presidente Castillo. Yo creo que sí, y yo creo que él, a pesar de todo, tiene un poco de temor de su vida, tiene un poco de temor en su cargo, pero él debe de primero tomar en cuenta Dios, Jesucristo y luego al pueblo, que por eso tenemos mucha fuerza, mucho ímpetu y mucha esperanza. Nada más. La primera puntualización que hago es en respuesta a los comentarios de Wilfredo y de Susana, y es de que uno de los trabajos que tenemos que hacer en el Grupo Visión Social es el trabajo de concientización, ¿no? Mucho hace la necesidad de que pensemos en las circunstancias. Wilfredo ha entendido muy bien, por lo menos en una parte muy importante, el tema de la equivocación, ¿no? En una circunstancia en que ciertamente tenemos a un lado un aparato que viene manejando el país de manera corrupta y, como dijo Ernesto también, con un crecimiento económico exponencial reconocido en todo el mundo, pero que no se refleja en la disminución de la pobreza, en el avance en la infraestructura de agua, desagüe, luz, gas, etcétera. Se aparece una alternativa con un discurso y entonces es lógico que la gente que tiene necesidades se incline por esa alternativa. Ahora Wilfredo dice muy bien, bueno, nos fijamos en la identificación con el personaje rural, pero no nos fijamos en su capacidad. Pero no solamente es el tema de la capacidad, también es el tema de algo que vengo repitiendo cotidianamente en todos los conversatorios, y es el hecho, y les pregunto a cada uno de ustedes, no va a haber tiempo, por supuesto, para que responda cada uno, pero acordémonos de lo que se viene diciendo, en todo caso Susana no, porque Susana no ha estado presente en conversatorios anteriores, pero por lo menos yo no me juntaría con una persona sentenciada por corrupción para cobijarme en el seno de su partido político para ser presidente del Perú, para postularme a la presidencia del Perú. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pedro Castillo se unió a Vladimir Cerrón y la corrupción no era solamente de Vladimir Cerrón. Ahí tienen a los dinámicos del centro y no podemos ser tan inocentes en pensar que Castillo no sabía eso. Entonces, evidentemente, la oveja cuando ve un león corre y va a correr hacia donde está la otra oveja que les dicen vengan por acá, pero la otra oveja había resultado ser un tigre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pedro Castillo no es el profesor rural que pobrecito por aquí y por allá. Pedro Castillo, si revisan su hoja presentada en la OMPE, ha estado 2005 a 2017 con el corrupto de Toledo en Perú Posible. El 2017, se los vuelvo a repetir, por favor, no seamos inocentes. Una persona que se une a un corrupto para tumbarse a otro corrupto, y yo he vivido eso en las asambleas, he sido testigo presencial de eso, unidos a una corrupción para tumbarse a la otra corrupción, unido en este caso al fujimorismo para tumbarse al otro corrupto de PPK. Entonces, esas son cosas que se tienen que tener en cuenta y ahora se está visualizando pues definitivamente en esta moción de vacancia, en los $20,000 que se han encontrado en el baño del secretario, en la manipulación de los jefes de las Fuerzas Armadas y en cuántas cosas, y hay una serie de denuncias que reflejan otra corrupción. Entonces, ese es un tema con el que hay que tener mucho cuidado. Ahora, concuerdo con Susana en que la solución a este problema no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Pero hay un tema que es muy importante y yo siempre recuerdo a Pepe Mujica, ¿no? Pepe Mujica, que ese sí es un líder. Ese es un líder que se merece todo el respeto porque no piensa en función del discurso y de la obtención de votos, sino en función de las soluciones y que es consciente de la realidad y que sabe que hay que luchar por las necesidades de las grandes mayorías, pero también sabe que al otro lado
que es lo que no son capaces de hacer en este gobierno, hay una fuerza poderosa que por supuesto es egoísta y que quiere luchar por mantener sus boyorías, pero está ahí y hay que reconocer que está ahí. Y entonces la palabra del gran Pepe Mujica es: si quieren ganar, si quieren trabajar, si quieren ser empresarios, si quieren ser industriales, si quieren ser comerciantes, trabajen y ganen todo el dinero que quieran, pero paguen sus impuestos. Y tienen que pagar sus impuestos para poder atender las necesidades de las grandes mayorías. Pero en ese cobrarle sus impuestos, tenemos que ser duros y tenemos que ser constantes y tenemos que ser persistentes, pero no podemos pasarnos de la raya porque se nos van, y si se nos van, no vamos a poder atender las necesidades de las grandes mayorías. Eso es ser inteligente, eso es asumir un gobierno responsablemente, cosa que no es solamente cuestión de capacidad, es cuestión de actitud, es cuestión de voluntad, que no la ha habido, y entonces son conciencias que tenemos que tomar como peruanos para escoger a las autoridades. Por eso, lo que estamos tratando de construir es un grupo que vaya creciendo y que logre organizarnos como sociedad civil para ser fuertes, porque es como si el gigante tiene el poder y viene un enano para ganarse la simpatía de los demás enanos a pechar al gigante. ¿Qué cosa es lo que ha conseguido la situación actual? Hay que ser inteligente, tienen que juntarse muchos y miles y millones de enanos para que puedan hacerle frente a esa fuerza en igualdad de condiciones. Ese es el enfoque que tenemos que encontrar, ¿no? Tenemos que organizarnos. Uno de los grandes problemas que ha tenido Pedro Castillo y este gobierno, que tienen y que va a seguir siendo un problema, es la falta de legitimidad, porque no se puede decir que el pueblo votó por él, porque su primera vuelta la ganó con 12%, no la ganó con 19%, porque 19% es sobre los que fueron a votar. Sobre el padrón electoral el porcentaje que alcanzó es 12%. Si Susana quiere comparar con Evo Morales, pues lo único que tiene de igual Pedro Castillo con Evo Morales, y yo he vivido 17 años en Bolivia y vi el proceso de organización de la sociedad boliviana en ese entonces, en el año 2003, no se puede comparar, porque Evo Morales ganó su primer gobierno con 54%, no con 12% en la primera vuelta y con 35% compartido, con una diferencia de 40,000 votos con el contrincante. Entonces, para poder llevar adelante un cambio verdaderamente, por eso yo siempre repito, el que quiera nueva constitución, que gane las elecciones el líder, el presidente en primera vuelta, con más del 50% y por tanto con mayoría en el Congreso, y esa será la forma legítima de poder cambiar la Constitución. Mientras tanto, todo lo demás es pura alaraca, nada más. Solamente dos cositas nada más precisas y oportunas. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo y todo lo que tú enuncias, pronuncias y te emites y te desplazas, te desplayas. Y también coincido con lo tuyo. Yo lo dije totalmente Evo Morales por decir que por el gas nada más lo dije, no lo dije por lo demás, pero sí coincido que tenemos un político de lujo, Pepe Mujica de Uruguay, y es un político de lujo. La verdad que a veces que yo entro a YouTube y comienzo a ver sus charlas, sus conferencias y sus comentarios, y además es un hombre incorruptible y realmente me saco el sombrero hasta ahí nomás con él. Y segundo punto que también has tocado, que acá hay una falencia de debilidad política, y entre otros puntos eso se puede equiparar, se puede balancear, se puede comparar con David y Goliat, ¿no? Por ejemplo, David viene a ser el pueblo y Goliat es el grupo corrupto y mafioso, pero ¿sabe qué? Ante David y Goliat tenemos un buen chance porque somos cantidad, somos más de 33 millones de peruanos, que hay una pequeña cúpula nada más de gente de poder y de dinero. Así que pan comido, solamente hay que hacer un trabajo de estrategia, de inteligencia y de oportunidades para todos. Juntos podemos hacer mucho por el Perú.
Nada más. Millones de peruanos que no tenemos un factor común de unión. Tenemos necesidades en común, pero pensamientos muy disímiles. Entonces, el asunto es no solamente reconocer cuáles son los problemas, identificarlos plenamente, pero la tarea inmensa es conseguir que nos podamos unir los peruanos en ese afán de poder construir una patria diferente, totalmente diferente, para poder doblegar a ese gigante, para poder sujetarlo, por lo menos, necesitamos estar unidos. Eso es lo que nos hace falta. Yo recuerdo que las primeras monedas, esto estudié en el colegio, ¿no? Y las primeras monedas del sol peruano tenían la imagen de la madre patria y un refrán, ¿no?, que decía firme y feliz por la unión, pero no era cierto, era falso. La moneda podría ser verdadera, pero el criterio, el pensamiento de que el Perú era firme y feliz por la unión era solamente una declaración, una ilusión, y han pasado 200 años, estamos en el año del bicentenario y nuestro grave pecado, nuestra grave falencia es no ser unidos. Y el sistema, particularmente el sistema electoral, con este balotaje de segunda vuelta, consigue cada 5 años polarizar, o sea, dividir más a los peruanos. En este momento estamos divididos. No podemos ponernos de acuerdo si no estamos unidos. Con eso termino mi participación en esta oportunidad. Gracias. Yendo al tema de Miguel, que es muy interesante, el tema de la unidad, yo pregunto, ¿cómo nos vamos a unir en un país de 33 millones de habitantes con 24 partidos políticos? ¿Llegaremos a hacer algo? De los 24, ¿cuántos son corruptos, aparte del gobierno? Es que es difícil. Se logrará algún día. ¿Cuándo? No se lo sabe. Y buscar que luchar para que esto llegue a un momento determinado. Más de eso hay que solamente nos queda luchar, avanzar en muchos frentes y lograr algún objetivo. Y lograr que las personas, los peruanos, tengamos el civismo y la claridad de qué tenemos que hacer y qué se necesita. No lo que yo quiero, lo que se necesita para que el Perú cambie. Se dice que somos un país rico, tenemos minerales hasta por gusto, para cambiar muchas cosas, pero como somos personalistas, se va más que un espacio, una región. Y la gente que llega al poder simplemente llega al poder por sus fines personales. Así que estamos en esto, luchemos en lo posible para que las cosas cambien. Viva el Perú. Es indignante todo estos problemas que pasa en el gobierno, en las autoridades grandes de nuestro país, que son padres, pues, ¿no?, para nosotros como ciudadanos. Lo dijo quizás el compañero Luis Miguel, Ernesto, creo que la compañera también. Si bien es cierto, claro, somos un país rico, como dijo bien claro Castillo, ¿no? No más pobres en un país rico, pero somos pobres de mentalidad. Eso y justamente ahí es donde nos equivocamos, pues, porque no conocemos, no carecemos de repente de educación un poquito, ¿no? No sabemos elegir porque carecemos de educación. Entonces, seremos ricos, pues, en petróleo, minería, pero eso no le hace rico a la persona, sino a la persona le hace rico, pues, el conocimiento. Hasta se puede decir, ¿no?, la persona quizás la que menos ha estudiado, de repente, frente a un profesional, es la que es más rico, porque el profesional ya como ya tiene su profesión, ya no, él tiene su carro de marca, ¿no?, una bonita casa, no sé, tiene un comportamiento más tosco que la persona más humilde. La persona más humilde de repente tiene permiso, discúlpame, buenas tardes, buenos días, ¿no? Así como cuando yo empecé en Visión Social, no sé si ustedes se acuerdan que yo vengo de un pueblo donde que todo era papá, mamá, tío, había mucho respeto, que en la actualidad no se encuentra ni siquiera en nuestros propios hijos. Ya se ha perdido mucho lo que es la parte la educación, ¿no? Entonces, y ahora a raíz de todo esto, pues las personas cada vez nos estamos dividiendo. La verdad es esa, cada vez nos estamos dividiendo, en vez de unirnos nos dividimos. ¿Por qué? Porque justamente quienes dividen a las personas humildes, bueno, a mi criterio propio son pues las personas políticas. Nace políticos de todo color, en este caso como 18 candidatos. Uno habla una cosa, el otro habla otro lenguaje y así, y empieza
dividir a las personas y no sabemos en qué confiar y cada uno tiene una idea y se dividió el país. Somos como torta en cumpleaños, creo, todo dividido. Entonces, bueno, pues yo personalmente soy una persona humilde y lo único que siempre hago es pedir a Dios que Dios ilumine, ¿no? En nuestro país, en cada persona, para que en algún momento cambie esta realidad, porque la realidad en el Perú es bien triste, bien preocupante. Y vuelvo a repetir, siempre hablo en donde voy, siempre en donde estoy. La que preocupa más son las personas de los cerros, las personas del campo. Ellos son las que viven esta realidad y lo pasan bien crítico. Y entonces, no sé, de verdad, en algún momento ojalá que cambie y no esperemos que haya un cambio para un Perú mejor, pues no, porque eso es lo que buscamos. Pero todo sea Dios mediante, porque humanamente quizás no lo vamos a poder resolver los problemas del país, pero pidiendo a Dios de repente en algún momento, ojalá que el Perú cambie y sea, pues no, de repente no para nosotros, sino para nuestras generaciones que vienen, que son nuestros hijos, nuestros nietos, porque de alguna manera ya creo que ya estamos pasando ya nuestra etapa de vida, ya somos mayores, ya bueno, mal y bien, ya estamos 30, 40, 50 años y ya de repente mañana nos morimos, pero la que todo esto va a pasarle todavía aún, todos estos problemas que le hemos dejado una carga de problemas, lo vivirán de repente nuestros hijos y si no lo logramos, que digamos, ¿no? Si no logramos el objetivo que como peruanos es preocupar, si estamos en esta reunión, todos creo que estamos preocupados, ¿no? Por el cambio de Perú. Si no logramos estos objetivos, dejaremos todavía esa carga y ellos lo vivirán, sigue viviendo esta esclavitud de problemas que tiene el país, ¿no? Entonces hay que seguir pedirle a Dios nada más y yo creo que es la única y la última persona que nos puede sacar de este problema, pues, compañero. Yo creo que, bueno, con eso yo creo que finalizo el conversatorio de hoy día. Gracias, compañerita. Gracias, Wilfredo. Creo que viene llegando la hora del cierre. Efectivamente, encomendarnos a las manos de Dios, pero como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Un poquito referirme a lo que dijo Ernesto, ¿no? ¿Cómo podemos estar unidos si hay 24 partidos políticos o 18 partidos políticos? Pues yo te digo, Ernesto, todo depende de la fuerza del imán, ¿no? Si tú tienes un imán dividido en 24... que jala 24 veces al hierro, un solo imán puede robarle las fracciones de hierro que tienen esas 24 fracciones a su vez. Entonces, todo depende del trabajo que hagamos, de las propuestas que planteemos. Mira, ahorita estoy revisando el grupo de WhatsApp de Visión Social y hay un comentario de Samuel Mora donde alguien ha comentado, estábamos siguiendo una conversación justamente sobre el tema de la vacancia y la revocatoria, y alguien ha comentado que frente a esta pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y frente a nuestra propuesta de revocatoria, ¿por qué no hacemos una recolección de firmas? De repente esa persona no sabe que nosotros estamos haciendo una encuesta, o sea que esa suerte de recolección de firmas ya se está haciendo tal vez de otra forma, a través de esa encuesta, pero así vamos sumando esfuerzos. Este mes hemos logrado que se sume a nosotros Susana. Es muy posible que pronto se una Jenny Asensio también. Poco a poco vamos sumando fuerzas y somos la voz de un discurso unitario que va a permitir que se una cada vez más gente. La esperanza, como dijo Luis Miguel en el conversatorio anterior, no vamos a cifrar la esperanza en lo que siempre ha sido, ¿no? En propuestas insuficientes, en propuestas ilusas, tontamente en imposibles. Pero nosotros estamos construyendo una propuesta seria para el Perú, no para nosotros, no para un partido político, no para una persona en especial, sino para el Perú. Y en esa línea estamos y que Dios nos ampare. Susana, creo que querías hacer uso de la palabra también. Yo con eso también termino. Sí, para concluir, que te agradezco mucho tu amistad, tu enlace, considerarme en este grupo que es tan lindo, tan nutrido, sobre todo que he visto solamente un solo refilón que tiene mucho conocimiento, mucha capacidad, mucho estudio, mucha academia de universidad, mucho empirismo también, por supuesto que como la práctica y la experiencia se da mucho. Uno del error no repite de nuevo, uno aprende del error y evita en esa filosofía de pensar. Y cuando uno quiere agarrar la falencia de política que está en este momento candente,
aplicar, así me decían un profesor en las universidades, que tanto de derecho como de periodismo, que hay que aplicar los movimientos que tiene el tablero de ajedrez. Y la verdad que desde que tuve uso de conocimiento con ellos, he aplicado todos mis problemas y la verdad que no ha habido pierde. Ha tenido mucho relajo, mucha prolongación de problemas, pero al final he salido triunfante a través de mis objetivos y llegando a la meta, aunque sea tarde pero temprano, más tarde que temprano, y además aplicar los movimientos del ajedrez, en este caso para tener tu indicio ítalo. Yo creo que sin prisa pero sin pausa, además llegamos todos a una culmine, a una meta, a una cúspide, para, como dice Wilfredo, y también Ernesto y Luis Miguel, para nuestro prole. Bueno, en este caso me quedé soltera, no porque quise, sino que por decisión de Dios me quedé soltera, porque el plan que uno tiene en esa vida a veces no prima uno, sino lo que prima es Dios. En ese caso también puedo tener un poquito de interacción con Wilfredo, porque él dice la verdad. En última instancia, Dios es el que va a primar en todo en el mundo, sobre todo en nuestro Perú, que es un lugar privilegiado y es un paraíso perdido. Gracias por tu atención, tu consideración, Ítalo, Luis Miguel, Ernesto, Wilfredo, y porque me tienes en cuenta a pesar de un pequeño pasado de político, que todavía estoy enquistada y que de repente con el tiempo voy a desertar. Está bien, Susana. Entonces nos despedimos con diálogo sobre la democracia en el Perú. Será, quién sabe, a menos que haya una situación de emergencia, hasta el mes de enero del 2022. Luis Miguel, ¿quieres dar tus palabras de despedida también? Sí, desearles, si es que no nos volvemos a reunir y no nos vamos a ver a través de esta plataforma, desearles no solamente un bonito fin de semana, sino también una feliz Navidad y un venturoso año 2022. Y bueno, estaremos posiblemente en la LIT nuevamente, si es que se presentara alguna circunstancia de suma importancia. Por mi parte, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Yo solamente quería agradecer a Susana su participación en este grupo y espero que perdure. Y interesante su propuesta, sí, bueno, avanzamos. Y como ella dijo, no, acá no hay mujeres, han habido mujeres, pero se han retirado. Están las puertas siempre abiertas para todo lo que sea peruano, no hay género. Y si todos tenemos que consensuar, hablar y llegar a un acuerdo, estamos bienvenidos. Bienvenidos, Susana. Gracias, y me siento muy cómoda con ustedes, me siento como en familia. Qué bueno. A veces discutimos, pero perfecto. Siempre... Bueno, perfecto. Muy buenas noches. Feliz Navidad, próspero 2022. Un abrazo para todos. Un gusto de Santiago, siendo las 11:30 de la noche. Que tengan lindos años. Buenas noches.